En el año 2347, la humanidad había extendido su alcance más allá de la atmósfera terrestre y hacia las estrellas, colonias salpicaron planetas distantes, rutas comerciales atravesaron galaxias y se forjaron alianzas con extraterrestres, especies que iban desde benévolas hasta francamente hostiles. Entre estas alianzas se encontraba un frágil tratado de paz entre los humanos y los Ixer, una raza orgullosa y tecnológicamente avanzada de seres parecidos a reptiles que gobernaron vastos territorios en la galaxia. Pero la paz es a menudo tan frágil como el vidrio, y solo se necesita una grieta para romperla todo. El nombre del soldado humano era Capitán Jackson Reed. No fue notable en ningún momento de la imaginación. Estatura promedio, rasgos escarpados tallados por años de penurias y ojos que acarreaban más dolor que deberían hacerlo para alguien de su edad. Sin embargo, se había ganado el respeto de sus compañeros por su inquebrantable lealtad y táctica brillantez en el campo de batalla. No fue solo la habilidad lo que lo hizo destacar. Fue su obstinada negativa a rendirse cuando toda esperanza parecía perdida. Jackson nunca se imaginó a sí mismo parado donde estaba ahora, abandonado al borde de un bosque alienígena inexplorado repleto de peligros desconocidos. Su crimen, desafiando órdenes durante una escaramuza contra facciones rebeldes de los Ixer. Los rebeldes, conocidos como los Barnati, eran disidentes despiadados empeñados en derrocar a su propio gobierno, y la humanidad se interpuso de lleno en su camino. Cuando Jackson desobedeció órdenes directas de retirarse durante una misión crítica, costando la vida de varios camaradas, pero salvando a docenas de civiles atrapados en el fuego cruzado, se volvió prescindible. Un chivo expiatorio. Como castigo, los Barnati lo capturaron y lo condenó al exilio dentro del Ancla y el Bosque, un lugar susurrado en voz baja incluso entre los experimentados exploradores. La leyenda hablaba de criaturas tan grotescas que podían enloquecer de miedo a un hombre, plantas que devoraban carne y aire espeso con toxinas letales para la mayoría de las formas de vida. Enviar a alguien allí era similar a sentenciarlo a muerte. Bien la suerte de sobrevivir a esto, burló al comandante Zorat, líder del escuadrón Barnati, escoltando a Jackson a su perdición. Su voz goteaba de satisfacción venenosa mientras empujaba a Jackson hacia el denso árbol. Quizás tus dioses muestren misericordia donde no lo haremos, Jackson no respondió. ¿Qué podría decir? En cambio, ajustó el correas de su maltrecho paquete de supervivencia, una oferta exigua en comparación con lo que le esperaba adentro, y dio un paso adelante sin mirando hacia atrás. Los imponentes árboles se alzaban hacia adelante como centinelas silenciosos que guardaban algún antiguo secreto. Su corteza brillaba débilmente bajo la tenue luz de dos soles colgando bajo en el cielo, proyectando sombras espeluznantes a través del bosquepiso. No pasó mucho tiempo para que la realidad se hundiera. En cuestión de minutos, la cacofonía de insectos chirriantes y los aullidos distantes reemplazaron el sonido de sus captores retrocediendo. El aire se hizo más pesado, casi sofocante, y cada respiración se sentía como inhalar fuego. El sudor le golpeaba la frente mientras se adentraba en el bosque, cada uno pise crujiendo contra la extraña vegetación parecida al musgo que cubre el suelo. Estallaron hongos brillantes esporádicamente a su alrededor, palpitando con colores que ningún ojo humano debía ver. Arrojaron un resplandor de otro mundo que hizo la navegación más fácil e infinitamente más inquietante. Muy pronto, Jackson encontró la primera señal de peligro. A planta parecida a una vida enrollada perezosamente cerca de su camino de repente arremetió, perdiendo por poco su pierna. Sus zarcillos se cerró audiblemente, revelando bordes afilados que brillaban con lo que sospechosamente parecía líquido digestivo. Corazón golpeando, Jackson desenvainó su cuchillo de combate y cortó el crecimiento ofensivo antes de continuar. Cada movimiento se sintió deliberado ahora. Cada sombra es una amenaza potencial. Esto no era solo un bosque. Estaba vivo, mirando, esperando. Las horas se convirtieron en lo que parecían días a medida que el agotamiento comenzaba a pesarle mucho. El hambre sintió con la cabeza a su estómago. La sed le arañaba la garganta y la paranoia le susurraba pensamientos insidiosos en la mente. ¿Fue eso crujiendo detrás de él simplemente viento o algo mucho peor? ¿Esos resplandecientes los ojos pertenecen a depredadores nocturnos que lo acechan sin ser vistos?
Y entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo enteramente, la salvación llegó en la forma más inesperada. Un silbato afilado atravesó el silencio opresivo, seguido de voces suaves que hablan en tonos melódicos, desconocidos pero extrañamente relajantes. Antes de que Jackson pudiera reaccionar, surgieron figuras del follaje que lo rodeaba. A primera vista, apareciera un humanoide, aunque más alto y elegante que cualquier mujer humana que haya visto. Su piel brillaba como líquido plateado bajo el brillo bioluminiscente del bosque, mientras que el cabello largo y suelto caía en cascada por la espalda en tonos de índigo profundo y verde esmeralda. Ojos grandes y luminosos lo miraban con curiosidad en lugar de hostilidad. Uno de ellos dio un paso adelante, una figura llamativa adornada con intrincados patrones grabados en sus brazos y rostro, brillando suavemente como constelaciones esparcidas por el cielo nocturno. Vestía prendas tejidas con materiales que parecían vivos, cambiantes sutilmente con sus movimientos. Alrededor de su cuello colgaba un colgante con forma de luna creciente que irradiaba un tenue calor. Eso contrastaba fuertemente con un miedo frío que se apoderaba del corazón de Jackson. No eres de este mundo, dijo vacilando, pero comprensible estándar galáctico, inclinando ligeramente la cabeza como si estudiara un espécimen exótico. Su voz llevaba una calidad musical que de alguna manera calmó sus pensamientos acelerados. No. Jackson logró croar, sin saber si sentirse aliviado o aterrorizado. Soy un humano. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, revelando dientes perfectamente blancos e imposiblemente afilados. Yo soy Liel, ella se presentó, haciendo un gesto elegante hacia los demás que la flanqueaban. Estas son mis hermanas. Somos los K3. Él parpadeó, tratando de procesar sus palabras. Hermanas, todas ellas. Ellos ciertamente compartían un parecido familiar, aunque cada uno poseía características únicas que los diferenciaban. Uno tenía plumas en lugar de cabello. Otra lucía delicadas aletas a lo largo de sus antebrazos, y otra más tenía protuberancias cristalinas que sobresalían de ella, templos como astas. ¿Qué quieres de mí? Jackson preguntó con cautela, mano instintivamente se dirigió hacia la empuñadura de su cuchillo, a pesar de saber muy bien que no tenía ninguna posibilidad contra tales números. Liel se rió entre dientes suavemente, el sonido parecido a un carillón de viento se balanceaba suavemente con la brisa. Relájate, viajero. Nos referimos a ti, no hay daño. De hecho, se podría decir que el destino nos unió. Ella hizo un gesto para él, lo siguió, girándose con gracia sobre sus talones sin esperar una respuesta. Con pocas opciones más que cumplir, Jackson lo siguió, maravillándose de lo sin esfuerzo que navegaron por el terreno traicionero. Donde tropezó y luchó. Se deslizaban como sin peso, evitando trampas y plantas depredadoras con asombrosa precisión. Las preguntas ardían en su mente, pero se calló, sintiendo que ahora no era el momento de exigir respuestas. Eventualmente, ellos llegó a un claro bañado en luz etérea que emanaba de hongos masivos agrupados alrededor de una piscina central de agua tan claro que reflejaba los cielos de arriba. Aquí, el K3 se acomodó, señalando Jackson para unirse a ellos. Mientras dudaba, Liel se acercó una vez más, sosteniendo un frasco tallado en piedra translúcida. Bebe, instó suavemente. Necesitas fuerza. En contra de su mejor juicio, Jackson aceptó la ofrenda y tomó un sorbo tentativo. El líquido sabía dulce pero ácido, vigorizando su cansado cuerpo, casi al instante. Por primera vez desde que ingresó al bosque de Anchorín, se permitió relajarse, aunque solo fuera ligeramente. Así que comenzó, devolviéndole el frasco a Liel. ¿Qué está pasando exactamente aquí? ¿Quiénes son ustedes, gente? Su expresión se suavizó, teñida de tristeza. Nosotros somos guardianes de esta tierra, protectores del equilibrio. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados eligieron vivir en armonía con el bosque en lugar de conquistarlo. Pero los tiempos han cambiado. Los Barnati buscan explotar recursos de Anchorín, alterando su delicado equilibrio. Muchos han perecido resistiéndonos a ellos, incluidos muchos de nuestros parientes. Jackson frunció el ceño, haciendo clic en las piezas en su lugar. Por eso me dejaron aquí. Para morir, o tal vez peor, para traer tú fuera.
Liel asintió solemnemente. Sí, una prueba quizás, o simplemente crueldad. Tampoco Bai, tú estás aquí ahora, y nosotros también. Durante las próximas horas, el K3 atendió las heridas de Jackson y le dio frutas nutritivas como nada que hubiera probado jamás. A través de rotoconversaciones y gestos, aprendió fragmentos de su cultura, su reverencia por la naturaleza, su conexión para el cosmos, su creencia en el destino entrelaza vidas a través de las galaxias. A pesar de sus diferencias, encontró él mismo se sintió atraído por ellos, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había sabiduría en sus miradas, bondad en sus acciones y resiliencia en sus espíritus. Sin embargo, debajo de su sereno exterior yacía una innegable fiereza. Cuando cayó la noche y el bosque cobró vida con llamadas espeluznantes y sombras espeluznantes, el K3 se transformó en guerreros. Armas elaboradas con hueso y cristal materializadas en sus manos, listas para defender su santuario contra lo que fuera que acechaba más allá de la seguridad de su campamento. Al verlos prepararse, Jackson no pudo evitar preguntar, ¿por qué ahorrar yo? Solo soy un extraño. Liel hizo una pausa, encontrándose con su mirada fijamente. ¿Por qué a veces los extraños traen cambios? A veces nos recuerdan que todavía hay bien por lo que vale la pena luchar. Sus palabras permanecieron en su mente mucho después de que ella se dio la vuelta, dejándolo reflexionar sobre el extraño giro que había dado su vida. De soldado condenado a invitado improbable entre salvadores alienígenas, Jackson se dio cuenta su viaje estaba lejos de terminar. Sin embargo, poco sabía que la verdadera aventura y el peligro apenas comenzaban. La vida entre los K3 resultó maravillosa y desafiante. Cada día traía nuevas lecciones, nuevas revelaciones y nuevos peligros acechan más allá de los límites de su enclave protegido. Bajo la guía de Liel, Jackson aprendió a navegar por las complejidades mortales del bosque, descifrando qué plantas ofrecían sustento y cuáles prometían muerte agonizante. Descubrió que los hongos brillantes no eran meras decoraciones. Sirvieron como naturales linternas, guiando a los viajeros de manera segura a través de las horas más oscuras, siempre que uno supiera leer sus pulsos rítmicos correctamente. Incluso el aire mismo guardaba secretos. Ciertos bolsillos contenían oxígeno respirable enriquecido con minerales, eso rejuvenecía los músculos cansados, mientras que otros transportaban toxinas capaces de inducir alucinaciones o algo peor. El calle 3 mujeres lo trataron con cautelosa amabilidad. Sus interacciones están marcadas por una extraña mezcla de curiosidad y vigilancia, hablaban poco de sí mismos, prefiriendo en cambio observarlo y analizarlo en silencio. Algunos, como Silra, el explorador de pelo de plumas con penetrantes ojos ámbar, parecía divertido por su torpeza, ofreciendo sonrisas burlonas. Cada vez que tropezaba con raíces o calculaba mal las distancias. Otros, como Vaya, cuyas astas cristalinas se refractaron la luz en patrones deslumbrantes, mantuvo una distancia respetuosa, mirándolo con expresiones ilegibles que insinuaban pensamientos más profundos. A pesar de su naturaleza enigmática, Jackson encontró consuelo en su presencia. Sus risas resonaron melodiosamente a través del bosque, mezclándose a la perfección con la sinfonía de la vida silvestre que los rodea. Las comidas eran asuntos comunales, compartido bajo el dosel de hojas bioluminiscentes acompañado de historias contadas en tonos cadenciosos que pintó vívidas imágenes de batallas libradas, vínculos forjados y sacrificios realizados. Poco a poco, comenzó a entender su lenguaje, recogiendo frases y matices hasta que la comunicación ya no requería gestos o vacilaciones traducciones. Sin embargo, no todos los encuentros fueron pacíficos. En uno particularmente una noche angustiosa, el grupo enfrentó una grave amenaza cuando un depredador colosal emergió de las sombras. Una criatura parecida a un cruce entre una pantera y una serpiente. Su cuerpo alargado cubierto de escamas iridiscentes que brillaban amenazadoramente bajo la tenue luz. Su rugido sacudió el suelo debajo de sus pies, enviando animales más pequeños a dispersarse, con terror. Sin dudarlo, el K3 entró en acción. Liel ladró órdenes en su lengua materna. Su voz firme y dominante mientras las armas se materializaban aparentemente de la nada, las cuchillas forjadas en piedra similar a la obsidiana brillaban perversamente, mientras que los arcos hechos de seno y hueso zumbaban con tensión mientras flechas con púas venenosas volaban hacia la bestia. Jackson,
armado con nada más que su cuchillo de combate, se congeló, momentáneamente, abrumado por el caos que se desarrollaba ante él. «Quédate cerca», gritó Lidiel, agarrándolo del brazo y tirando de él detrás de un tronco caído. «No haga interfiere a menos que sea absolutamente necesario». Él obedeció, agachándose como la batalla enfurecido. El depredador se abalanzó sobre Silra, con las mandíbulas a centímetros de su rostro, solo que para ser interceptada por Vaya, quien clavó su lanza cristalina en su costado. La criatura chilló de dolor, golpeando salvajemente. Pero el K3 se movía como bailarinas, fluido y preciso, explotando cada debilidad hasta que finalmente, con un grito final, se desplomó en el suelo del bosque, derrotado. Respirando pesadamente, Liel se acercó a Jackson, su expresión grim. «No puedes dudar en situaciones como esta. La vacilación mata». «Yo no soy entrenado para este tipo de pelea», admitió Jackson, frustración evidente en su tono. «De vuelta a casa, usamos armas, armaduras, cosas que tienen sentido». «Y sin embargo, aquí estás», respondió ella, colocando una mano gentil en su hombro. «La adaptación es supervivencia. Debes aprender rápidamente si deseas mantente vivo». Con el tiempo, Jackson se adaptó con rigurosas sesiones de entrenamiento dirigidas por Liel y sus hermanas. Perfeccionó habilidades que nunca creyó posibles. Ejercicios de equilibrio en las ramas superiores inestables agudizó sus reflejos, mientras que las batallas simuladas le enseñaron a anticipar ataques y contrarrestar con eficacia. Por el momento habían pasado semanas, ya no se sentía como un extraño tropezando ciegamente por el desierto. En cambio, se convirtió en parte de su unidad, confiable y valorado por su creciente destreza. Sin embargo, la familiaridad engendró complejidad. Como días borroso en meses, Jackson se sintió cada vez más atraído por Liel. Su fuerza, inteligencia y tranquilidad, la vulnerabilidad resonó profundamente dentro de él. Emociones conmovedoras que no había sentido desde que lo perdió todo en la tierra, las conversaciones se alargaron más. Las miradas persistentes se hicieron frecuentes y surgieron momentos de contacto accidental, las corrientes eléctricas ni se atrevían a reconocerlas abiertamente. Una noche, incapaz de dormir, Jackson vagó hasta el borde de El Claro, donde la piscina reflejaba la luz de las estrellas como diamantes líquidos. Allí encontró a Liel sentado con las piernas cruzadas al lado del agua, mirando hacia arriba como si buscara respuestas escritas en las constelaciones de arriba. «Estás inquieto», ella observó sin mirarlo, su voz apenas por encima de un susurro. «Así son tú», él respondió, acomodándose a su lado. «¿Qué te mantiene despierto?». Ella suspiró, trazando patrones en la superficie de la piscina con la punta de los dedos. Recuerdos, arrepentimientos, sueños de lo que podría haber estado. Jackson dudó, sin saber si seguir presionando, pero algo en Eyatone lo instó a seguir adelante. «Dime». Por primera vez, Liel se abrió, compartiendo fragmentos de su pasado. La pérdida de seres queridos, el peso del liderazgo que recayó sobre ella demasiado joven, la constante lucha por mantener el equilibrio en medio de amenazas invasoras. Escuchando atentamente, Jackson se dio cuenta de cuánto compartían a pesar de sus orígenes muy diferentes. Ambos llevaban cargas más pesadas de lo que nadie debería soportar. Ambos buscaron la redención en formas que ninguno de los dos entendió completamente. Al amanecer, pintando el horizonte en tonos carmesí dorado, se sentaron juntos en silencio amistoso, atado por una comprensión tácita. Ninguno expresó los sentimientos que se hinchaban entre ellos, pero las palabras no eran necesarias. Las acciones hablaron más fuerte. Cuando llegaron los primeros signos de problemas, vinieron disfrazados de oportunidad. Los exploradores informaron de una mayor actividad a lo largo del perímetro norte del bosque de Anchorán. Una inusual concentración de las fuerzas Barnati, reuniendo recursos y fortificando posiciones. Los rumores se difundieron entre los Cali 3 de invasión inminente. Susurros alimentados por comunicaciones interceptadas que sugieren que los rebeldes planean cosechar los bosques fuente de energía central, una estructura cristalina masiva escondida en lo profundo de su corazón. «Esto lo cambia todo», Liel declarado durante un consejo de emergencia convocado debajo del mayor grupo de hongos.
Sus hermanas se reunieron alrededor, rostros grabados con determinación y preocupación. Si rompen el nexo central, Anchorin morirá. Todo lo que tenemos protegida, toda la vida aquí perecerá. Jackson escuchó atentamente, pies juntos la gravedad de la situación. Aunque no estaba familiarizado con los detalles del núcleo Nexus, comprendió su significado. Sin él, el bosque colapsaría en el caos, haciendo inhabitable el santuario del Kai-3 y dejando innumerables especies vulnerables a la extinción. No podemos permitir que tengan éxito, afirmó Silra con firmeza. Ella plumas erizadas de agitación. Pero ¿cómo los detenemos? Sus números son abrumador. Vaya intervino, sus astas cristalinas captando la luz mientras se inclinaba. Adelante. Tácticas de distracción, ataques de golpear y correr, cualquier cosa para frenar su avance. Todas las miradas se volvieron hacia Jackson, quien se movió incómodamente bajo su mirada colectiva. Hasta ahora, jugó un papel de apoyorol, aprendizaje y adaptación sin tomar la iniciativa. Pero esto era diferente. Esto no se trataba solo de supervivencia más. Se trataba de proteger algo más grande que él mismo. Puede que tenga una idea, él continuó aventurándose con cautela, dibujando miradas de sorpresa desde el K3, aclarándose la garganta. De vuelta a casa, usamos sabotaje estratégico para debilitar las fortalezas enemigas. Si podemos infiltrarnos en sus campamentos, interrumpir las líneas de suministro y crear basta de confusión, nos ganamos tiempo para montar una defensa adecuada. Liel estudió el de cerca, sopesando su propuesta. Finalmente, ella asintió. Es arriesgado, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Prepárense. Nos movemos en anochecer. La operación se desarrolló como un baile cuidadosamente coreografiado, aunque uno lleno de peligros. Dividiéndose en pequeños equipos, el K3 ejecutó swift ataques quirúrgicos contra puestos avanzados de Barney esparcidos por todo el bosque. Jackson se unió al grupo de Liel, encargado de desactivación de un relé de comunicaciones clave ubicado en lo alto de un afloramiento rocoso con vista al dosel del bosque. Revestido en equipo de camuflaje confeccionado con materiales locales, se deslizaban silenciosamente a través de la maleza, evitando ser detectados por patrullando guardias. Al llegar a la base del afloramiento, Jackson hizo una señal para que todos mantuvieran su posición mientras el explorado por delante. Escalar la escarpada pared rocosa resultó traicionero, sus dedos agarrando estrechas repisas resbaladizas con humedad. A mitad de camino, una piedra suelta se desprendió, golpeando ruidosamente contra el acantilado abajo. Tenso, se apoyó contra la pared, con el corazón martilleando mientras voces cercanas gritaban alarmadas. «¡Muévete!». Liel silbó desde abajo, instándolo a continuar a pesar de la conmoción. Confiando en su juicio, Jackson reanudó la escalada, llegando a la cima justo cuando sonaban las alarmas en toda el área. Los guardias corrieron hacia el ruido, proporcionando una breve ventana de oportunidad. Lanzándose a través de la plataforma expuesta, Jackson localizó el relé, un complejo conjunto de antenas y paneles de control parpadeantes zumbando con energía. Recordando principios básicos de ingeniería, trabajó rápidamente, desviando circuitos y cortando conexiones críticas. Chispas volaron como el sistema sufrió un cortocircuito, sumiendo a la región circundante en la oscuridad formacional. «Hecho», gritó, deslizándose bajaron por la cuerda que Liel había asegurado para escapar. Juntos, desaparecieron en el bosque, volviendo sobre sus pasos mientras gritos y disparos estallaban detrás de ellos. Mientras tanto, otros equipos lograron éxitos similares, saboteando el suministro de depósitos, destruyendo vehículos de transporte y colocando trampas diseñadas para atrapar a las fuerzas perseguidoras. El caos reinaba entre los Barnati se clasifica, comprando horas preciosas para que los Kali-3 se reagrupen y fortalezcan las defensas alrededor del nexo central. De vuelta en el campamento, las celebraciones fueron breves y moderadas. Las victorias contaban poco cuando las batallas más grandes se avecinaban siniestramente el horizonte. Agotados pero decididos, los Kali-3 se prepararon para el inevitable asalto, reforzando las barricadas y almacenar armas rescatadas de los escondites enemigos. A medida que se intensificaron los preparativos, también lo hicieron las tensiones dentro del grupo.
Estallaron discusiones sobre estrategias, asignación de recursos y liderazgo, decisiones. El estrés se manifiesta de manera diferente para cada miembro. Silra se volvió sarcástica e irritable, atacando a cualquiera que cuestionó sus métodos. Vaya se encerró en sí misma, pasando horas a solas meditando junto a la piscina resplandeciente. Incluso Liel mostró grietas en su exterior generalmente compuesto, dando órdenes con una nitidez poco característica. A través de él en general, Jackson siguió siendo una presencia estabilizadora, difundiendo los conflictos con humor y razón siempre que fue posible. Su capacidad de empatizar con ambos bandos surgió de años pasados navegando por dinámicas similares entre soldados humanos, sin embargo, en privado luchó con dudas. ¿Podrían realmente soportar un ataque de la Barnati? ¿Qué precio exigiría la victoria? ¿Y valió la pena pagar? Durante un debate particularmente acalorado con respecto a las formaciones defensivas, Jackson intervino, levantando las manos de manera aplacadora. Escucha, discutir no es ayudando a cualquiera. Centrémonos en lo que importa. Trabajando juntos para proteger este lugar. Ya hemos demostrado que podemos golpear a los fuertes donde duele. Ahora necesitamos la unidad más que nunca. Sus palabras resonó, calmando los nervios deshilachados y reenfocando los esfuerzos. Inspirado por ejemplo, los K3 redoblaron su compromiso, fortaleciendo lazos tensos por el miedo y la incertidumbre. Tarde una noche, mientras el bosque susurraba secretos a través del susurro de las hojas, Jackson se encontró montando guardia junto a Liel. El silencio se extendía cómodamente entre ellos, roto solo por ocasionales estallidos de actividad nocturna que resonaban en el distancia. «Nos has cambiado», murmuró Liel eventualmente, rompiendo el silencio. «Antes de que vinieras, peleábamos por separado, individualmente. Ahora luchamos como uno solo, el cambio va en ambos sentidos», respondió Jackson en voz baja, encontrándose con su mirada. «Usted ha demostrado para mí, todavía vale la pena defender la belleza, incluso cuando todo lo demás se siente perdido». Compartieron un momento de comprensión mutua, reconociendo en silencio el profundo impacto que habían tenido el uno en el otro las vidas de otros. Pase lo que pase después, lo enfrentaron juntos como aliados, amigos, y quizás algo más. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, las sombras se alargaban en otras partes del bosque, los susurros transportados por el viento insinuaban que la traición se estaba gestando más cerca de lo previsto. No todas las amenazas se originaron externamente. Algunos se infectaron internamente, llagas supurantes que amenazaban con desgarrar la frágil alianza que los sostenía. Juntos. A medida que se acercaba el amanecer, arrojando rayos dorados a través del dosel. Ninguno sospechaba que la tormenta se estaba acumulando más allá de la vista. Pero las tormentas siempre llegan antes de lo esperado, trayendo consigo desafíos que nadie podría prever y elecciones destinadas a alterar destinos entrelazados para siempre. Y así se preparó el escenario para la confrontación culminante se avecinaba, donde el coraje, la confianza y el sacrificio determinarían no solo los destinos individuales, sino el futuro de un ecosistema entero colgando precariamente en la balanza. La batalla final por el bosque de Anchorín llegó rápidamente, arrasando a través de la tierra como una tormenta que se negó a ser domada. Los Barnati lanzaron su asalto al amparo de oscuridad, sus fuerzas penetrando en el bosque con despiadada eficiencia. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno mientras apuntó a posiciones defensivas clave, lo que obligó al K3 a dispersarse y reagruparse repetidamente. A pesar de sus esfuerzos de sabotaje, la gran cantidad de tropas enemigas los abrumaron, empujándolos más hacia el nexo central. Jackson luchó junto a Liel y sus hermanas con todo lo que tenía. Cada choque era un borrón de movimiento, cuchillas parpadeando, flechas silbando en el aire y gritos alienígenas resonando en el caos. Su entrenamiento dio sus frutos. Se movió con precisión, derriba enemigos mientras protege a los que lo rodean. Pero incluso su resiliencia tenía límites y agotamiento comenzó a pasar factura. La sangre goteaba de los cortes en los brazos y la cara, pero la adrenalina lo mantuvo en marcha. En un momento durante una escaramuza particularmente brutal cerca de la piscina resplandeciente, Jackson se vio acorralado por 3 hombres fuertemente armados soldados Barnati. Justo cuando se preparaba para lo que podría haber sido su última batalla,
un rugido ensordecedor dividió el aire. Desde el Sadops emergió como el colosal híbrido pantera-serpiente que derrotaron meses antes, o eso pensaban. Esta vez, sin embargo, no los estaba atacando. En cambio, cargó directamente contra los Barnati, esparciéndolos como hojas en un huracán. La intervención de la criatura le dio a Jackson tiempo suficiente para reunirse con Liel, quien miró fijamente a la bestia en incredulidad aturdida. «Recuerda», susurró ella, Aruk. «Recuerda que nosotros». Le perdonó la vida. Cuando amanecía en el horizonte, pintando el campo de batalla en tonos anaranjados y rosados. La marea comenzó para girar. La combinación de sabotaje estratégico, feroz resistencia y aliados inesperados como el gigante depredador obligó a los Barnati a retirarse. Su líder, el comandante Sort, emitió una orden desesperada de retroceder. Jurando venganza mientras sus maltrechas fuerzas desaparecían en el denso follaje. Cuando el polvo se asentó, el K3 se reunió alrededor del nexo central, maltrecho, pero victorioso. La estructura cristalina pulsó suavemente, su luz más tenue que antes, pero aún vivo. Estallaron vítores entre las mujeres, lágrimas mezcladas con risas mientras se abrazaban. Habían ganado, no solo la batalla, sino el derecho a continuar protegiendo su sagrado hogar. En las secuelas, las celebraciones llenaron el claro. Se compartió comida, se cantaron canciones e historias de valentía contada hasta altas horas de la noche. Jackson se sentó junto a Liel, observando cómo se desarrollaban las festividades con una mezcla de orgullo y asombro. Había comenzado como un forastero, condenado a morir en este bosque extraño. Sin embargo, aquí estaba él ahora, una parte integral de algo más grande que él mismo. Fue durante estos momentos tranquilos que Liel recurrió a él, sus ojos luminosos reflejando el resplandor de los hongos que los rodeaban. «Has hecho más que salvarnos, Jackson», dijo en voz baja. «Te has convertido en uno de nosotros». Él sonrió, sintiendo el calor se extendió por su pecho. «No podría haberlo hecho sin todos ustedes. Tú me salvaste primero». Ella dudó, luego extendió la mano para tomarle la mano. Su toque envió un escalofrío por su columna vertebral. «Hay algo que debo pedirte», comenzó ella, con la voz temblando levemente, «algo que creo que honraría a nuestros dos pueblos». Curioso, Jackson se inclinó más cerca. «¿Qué es eso?». Liel respiró hondo, reuniendo su coraje. «Tú eres el único aquí un hombre, Jackson. Nuestra tribu lleva mucho tiempo sin hombres, eligiendo vivir independientemente y proteger esta tierra juntos. Pero tu presencia nos ha mostrado que la unidad puede presentarse de muchas formas y esa fortaleza radica no solo en la independencia sino en la asociación». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. Antes de que Jackson pudiera responder, continuó, su tono era más firme ahora. «Y ofrecerle una opción. Quédate con nosotros. Cásate conmigo y con mis hermanas. Conviértete en el corazón de nuestra tribu, el puente entre mundos. Ayúdanos a reconstruir, fortalecernos y asegurar la supervivencia de Anchorín para las generaciones venideras». Por un momento, Jackson se quedó sin palabras. La idea parecía casi surrealista. Un hombre humano casándose con una tribu entera de mujeres alienígenas. Sin embargo, como él miró a su alrededor las caras de los K3, cada una llena de esperanza y confianza, se dio cuenta de lo mucho que significaban para él. Estas mujeres no eran solo guerreras o guardianas. Eran familia. Y Liel, ella no era solo su líder. Ella era la mujer que había despertado sentimientos en él, pensó enterrado durante mucho tiempo. «Yo no sepa qué decir», admitió finalmente, con la voz llena de emoción. «Esto es increíble. Increíble incluso». Liel sonrió suavemente, apretando su mano. «Di sí, Jackson. Di que te quedarás». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras asentía, su decisión clara. «Sí», susurró, su voz firme a pesar del bulto en su garganta. «Me quedaré. Me casaré con ustedes, todos ustedes, porque aquí es donde pertenezco». La reacción fue instantánea. Los vítores estallaron una vez más fuertes esta vez, cuando el K3 lo rodeó, abrazándolo, riendo y llorando lágrimas de alegría.
Incluso Silra, generalmente tan reservada, envolvió sus brazos alrededor de él con fuerza, susurrando, «Bienvenido a casa, hermano». Esa noche, bajo las lunas gemelas, proyectando una luz plateada sobre el bosque, tuvo lugar una ceremonia como ninguna otra. Los Kethri se adornaron con prendas tejidas a la luz de las estrellas y las flores, su belleza es impresionante. Jackson se paró en el centro de la despejado, vestido con túnicas ceremoniales regaladas por la tribu, su corazón se hincha de amor y gratitud. Uno por uno, ellas mujeres se acercaron a él, colocando delicadas coronas de enredaderas y cristales sobre su cabeza, simbolizando su vínculo. Cuando era el turno de Liel, ella se arrodilló ante él, sosteniendo el colgante de luna creciente que siempre usaba. «Esto pertenece a ti ahora», dijo ella, sujetándola alrededor de su cuello. «Un recordatorio del equilibrio que compartimos y del futuro que tendremos construyan juntos». A medida que la celebración se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, Jackson sintió una profunda sensación de paz se asiente sobre él. Por primera vez en años, no huía de su pasado ni luchaba contra lo imposible, probabilidades. Él simplemente vivía en un mundo que lo había aceptado, amado y le dio un propósito. Y así, en el corazón del ancla y el bosque, en medio de hongos brillantes, aguas brillantes y el risa armoniosa de su nueva familia, Jackson Reed encontró la felicidad. Juntos, prometieron proteger su santuario, nutre su vínculo y forja un legado que perdurará durante los siglos venideros. Bajo la atenta mirada de las estrellas, el soldado que una vez había sido enviado a morir se convirtió en el héroe que trajo vida y amor a un rincón olvidado del mundo, Galaxia.